Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo debate de Así son las cosas, cerrando esta semana que ha tenido tanta intensidad desde el nervio periodístico y que hemos transitado día a día reflejando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que celebraremos el día domingo. Y ya les voy a decir por qué uso la palabra celebraremos. Pero hoy no podemos hablar de los contenidos, de las propuestas políticas, de las diferentes expresiones que van a las urnas el próximo domingo. Así que vamos a aprovechar para hablar de un fenómeno que nosotros observamos desde nuestra perspectiva de manera muy auspiciosa. Hay en los últimos meses, o tal vez un poco más hacia atrás en el tiempo, tal vez no lo percibamos porque los avatares de los conflictos diarios nos distraen, por supuesto, de la atención de estas cuestiones. Hay un reverdecer de consumos culturales en la ciudad de Río Cuarto. Voy a citar, por ejemplo, anoche fue la van premier de una obra de teatro, una versión que se hace en Río Cuarto con elenco riocuartense de la región de Esperando la Carroza, que tiene 2 funciones para este fin de semana con el aforo agotado del Teatro Municipal. Además, hay múltiples expresiones artísticas, musicales que se dan en distintos ámbitos, públicos y privados, todos los fines de semana o varios días de la semana, con una interesante concurrencia de público. Pero además hay un consumo constante o presentación de publicaciones de autores locales, escritores locales, libros que son editados de autores riocuartenses. Hemos tenido en los últimos meses casi semanalmente la presentación de un libro de autores riocuartenses, pero además hay consumos culturales de otra índole que se pueden observar, se registran en la ciudad de Río Cuarto. Fenómenos que nos parece muy interesante, porque en tiempos en donde no vemos más que aspectos negativos de nuestra realidad, enfocar la mirada en que hay consumos culturales que se sostienen en el tiempo y sobre todo de actividades locales o de creativos locales o de escritores locales o de músicos locales o de actores locales. La verdad que es para celebrar. Y hoy vamos a hablar de este tema con invitados especiales que tenemos. Está Gonzalo Otero Pizarro, que es escritor, miembro de la SADE y también integrante de la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Gracias por venir, Gonzalo. Que nos ha traído un regalo, su última publicación. También está Hugo Aguilar, que es licenciado en Lestra y analista de la obra de Juan Filloy, que ayer fue el último. Presentó el análisis que hace de esa obra de un escritor magnífico que yo pienso que estaría orgulloso de que haya tanta actividad cultural por estos tiempos en la ciudad de Río Cuarto. Sí. Y además está un amigo de la casa, Claudio Leo, periodista, melómano también, ¿no? Sí. Amante de la música. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, sí. Bueno, pero ¿coleccionador o qué? No, solo melómano. Solo melómano. No. ¿Los vinilos son porque es la mejor manera de escuchar música? No es la mejor, es una más. Es válida también como tantas otras, pero básicamente siempre hago la discriminación que coleccionismo por ahí es más ir hacia el objeto, melómano es más ir hacia el contenido del objeto. Hacia el contenido. Bueno, nos ha traído algunos discos de vinilo que mañana van a ser expuestos entre muchos participantes en una feria de vinilos que se va a hacer en el Galpón Blanco del Centro Cultural del Andino. Así que vamos a hablar de todo este fenómeno, de los aspectos puntuales. Ahí estamos viendo alguna fotografía de otros eventos. Este se prepara para mañana y vamos a preguntarle a Claudio con qué expectativa. Ya han hecho 9 ediciones y está creciendo. Él es muy humilde, no lo va a reconocer. Pero salvo la radio LB16, no sé si hay otro que tenga tantos discos de vinilo como Claudio Leo. Aguilar. Aguilar, sí. Por favor. ¿Está? ¿Cuántos tenemos por acá? 2.500. 2.500, bueno. No, estamos ahí, pero... Los otros días dijiste en la radio que tenías como 5.000. Bueno, puede ser, pero pero Hugo... Yo no soy parte del club de los vinilos, pero tengo 1.500, 1.400. Bueno, que son joyitas hoy, ¿no? Yo le llamo long play, como long se llama. Está bien. Bien, vamos a hablar de todo eso, pero tenemos que en el comienzo hablar, en la editorial, quiero hacer referencia de esta semana que cierra
con tanta tensión por distintas razones que ya hemos hablado, pero que me gustaría apelar a la lógica del festejo de la democracia. El domingo la democracia festeja, yendo a las PASO en Río Cuarto hay 222.702 electores en el departamento habilitados para ir a votar, 137.675 en la ciudad de Río Cuarto. En el departamento, comparado con la última elección, que fue la de gobernador, se han incorporado 1.012 personas, 1.012 pibes, gente joven, que se ha incorporado, 1.000 más que van a votar en el departamento. Y a esos 1.000 me gustaría hablarles lo importante que es, vayan a votar, vayamos todos a votar. Con todos los problemas que tienen, celebremos la posibilidad de ir a votar, disfrutemos de la posibilidad de ir a votar, vayamos de buena onda, no de mala gana. Ya sé, me van a decir, bueno, pero con todos los problemas, ¿qué vamos a celebrar? Sí, celebrar el votar. ¿Quieren manifestarse? ¿Quieren votar negativamente? ¿Quieren reprochar con su voto? Tienen la posibilidad de hacerlo adentro del cuarto oscuro. Ejérzanlo, pero vayamos masivamente a votar. Y hagámoslo de buena onda. Saludemos a las autoridades de mesa, que hay mucha gente que está ahí trabajando para que nosotros celebremos la democracia. No reneguemos de eso. En 40 años de democracia, como ciudadanos, es lo mínimo que podemos hacer. Sobre todo aquellos que tienen plena conciencia de lo que significó no votar estando en dictadura. Así que es para celebrar. Así la democracia se festeja. Son los muchachos del Círculo Rojo. No lo han contado mucho, pero ocurrió. El día jueves cerraban las listas de candidaturas a intendente y concejales y miembros del Tribunal de Cuentas para la interna que se va a realizar el 17 de septiembre de la Unión Cívica Radical. El miércoles por la noche, un grupo de empresarios los citó a los 3 precandidatos a intendente y a 2 de ellos le pidió que bajara la candidatura y que esos los iban a apoyar, empresarios poderosos, con recursos, si apoyaban 2 de los 3 candidatos a un candidato. En la reunión se planteó directamente, si van con uno solo, nosotros los apoyamos con recursos para que retomen la intendencia de la ciudad de Río Cuarto. Si no, vamos a apoyar uno en la interna. Los 2 a los que les exigían, eso se llama apriete, dijeron, bueno, pero si llegamos hasta acá sin apoyo, ¿por qué debiéramos renunciar a la posibilidad de participar? ¿Y qué estamos discutiendo? ¿Qué proyecto de ciudad es el que tenemos que apoyar? ¿O hay que apoyar las intenciones de un grupo de empresarios, los dueños del poder histórico en la ciudad de Río Cuarto, que quieren seguir haciendo negocios y que nada cambie en la ciudad? Los candidatos se rebelaron y no aceptaron, presentaron las listas. Y en la lista de uno de los candidatos, aquel que pedía por el consenso, los empresarios del Círculo Rojo, aparecieron en la lista de concejales candidatos empresarios que van a formar parte de esa lista. Son los muchachos del Círculo Rojo que no paran de accionar. Las llamas encendidas de bomberos voluntarios esta semana tomaron mayor vigor. ¿Por qué? Porque uno de los integrantes de la comisión que administra la Sociedad Civil de Bomberos Voluntarios presentó de carácter indeclinable su renuncia. Lo hizo con una muy dura carta en la que reprocha 2 cosas. Primero, la manera extorsiva que públicamente la Comisión de Bomberos está reclamando constantemente más recursos. Lo hemos tratado en este programa. Segundo, iba a emitirse un comunicado antes de las PASO en donde se cuestionaba tanto al intendente como al gobernador por no darle más recursos. Esas dos cuestiones determinaron la renuncia de uno de sus integrantes con una carta muy dura y da la sensación que todo está en un stand-by, esperando la próxima semana después de la PASO para que aparezcan públicamente los reproches. Veremos qué es lo que pasa, pero el lunes
tal vez no sea el lunes, donde vamos a estar hablando solamente de las PASO, seguramente, en la semana va a haber novedades públicas respecto de la tensión que hay en bomberos voluntarios por los recursos que nunca alcanzan. ¿Y por qué no han llegado 6 millones de pesos que la provincia le tenía que dar a bomberos de Río Cuarto y se lo dio a todos los bomberos de la provincia y no los de Río Cuarto? Hubo falta de rendición de recursos anteriores que llegaron, que no se pudieron justificar a dónde fueron a parar esos dineros. La semana que viene seguramente tendremos novedades al respecto. Y por último, cosas difíciles de entender. Exactamente hace 15 días atrás, 14 días, el viernes anterior, no, el otro, en Carnerillo, un jovencito, un adolescente de 15 años se quitó la vida. Se colgó, se ahorcó. Por supuesto que esto generó mucha conmoción. 5 días después, el mejor amigo de ese jovencito que se había quitado la vida intentó hacer lo mismo. Se salvó porque una compañera advirtió que había algo raro en el comportamiento y logró detener la acción, aunque sufrió parte de las consecuencias y está ahora internado en la ciudad de Córdoba. Ambos iban a ITEC de Carnerillo. Hay mucha preocupación en Carnerillo por esta situación. Circulan versiones respecto de que un grupo de 5 chicos habrían empezado a desafiarse con uno de los tantos desafíos que hay en las redes sociales. Esto no ha sido confirmado. Lo cierto es que tanto las autoridades de la municipalidad como las del colegio han contratado a un psicólogo que viene de Córdoba para asistirlo en una situación que es muy difícil de entender, de explicar. En una localidad donde uno parece las prácticas tradicionales no están impregnadas de consumos o de ansiedades que son propias de las grandes ciudades. Sin embargo, esto no parece ser que sea arbitrio o potestad de afecciones que las grandes urbes tienen. Un pueblo chiquito de 2.000 habitantes está conmocionado por esta situación, que ojalá pueda determinarse y ayudar no solo a los afectados por esta drástica decisión que tomó uno de los adolescentes, sino también buscar manera de prevenir que esto no vuelva a repetirse. Así son las cosas. Bueno, vamos a comenzar. Le pido a Gonzalo Otero Pizarro, que hace mucho tiempo viene batallando por la cultura en general y la escritura en particular, si coincide con la lectura de que hoy hay un reverdecer de consumos culturales en la ciudad de Río Cuarto. Es lo que percibimos algunos, a lo mejor no es así. Sin ninguna duda, y todo eso es el trabajo de un montón de gente que se prepara para esto, que los que escribimos, los que editan, los libreros, las bibliotecas, es muy importante el trabajo de las bibliotecas. Con el precio que hoy tienen los libros, nosotros nos damos cuenta en la Biblioteca Moreno, y supongo que las otras bibliotecas hermanas de la ciudad deben advertir lo mismo, que estamos permanentemente con nuevos socios. Tenemos realmente... ¿Eso es la crisis, Gonzalo, o es la apetencia por los consumos culturales? No, creo que es la apetencia por los consumos culturales, pero no te alcanza el bolsillo para todo lo que querés consumir. Y entonces decís, bueno, voy a la biblioteca, a la que sea, cualquiera de ellas, me hago socio, pago una cuota, que en el caso de la Moreno es de 500 pesos mensuales, y te podés llevar 2 libros, y cuando lo terminaste de leer los devolves y te llevas 2 más, y así, si sos lector rápido o tenés tiempo, podés leer 6, 7 libros en una semana. Bueno, sigue resistiendo el libro de papel entonces. Para mí resiste, y hay que hacerlo resistir. Yo realmente, bueno, soy viejo, claro, pero no tengo... Eso tiene nada que ver. Me cuesta muchísimo leer un libro... Los e-books. Los e-books me cuesta mucho. Leo alguna vez, algunos de amigos y cosas así, pero no. Para mí el soporte papel es imprescindible.
¿Qué explicación le encuentra? Porque he hablado con algunas personas referentes de la cultura y hablan de un efecto post-pandemia, que la gente necesita... Puede ser. Asistir, consumir lo cultural. Nosotros acabamos de terminar un concurso de la SADE, Sí. un concurso de cuentos, y entre las cosas que cuentan los que han concursado, encontrás muchos que te dicen, cuando le pedís un pequeño currículum, y te dice, empecé a escribir en el año 2020. Todos en la pandemia. Empecé a escribir y conozco mucha gente que empezó a leer en el Entiendo 2020. que el concurso tuvo muchos participantes. Tuvo 612 participantes. Impresionante. Siendo un concurso nacional nada más, limitado a escritores argentinos o que viven en Argentina. ¿Es de las letras o es de la cultura en general, Hugo? ¿La percepción tuya cuál es? Me parece que tiene que ver con la cultura, pero vos hablabas de la lectura, y la lectura tiene algo, hablábamos del papel, ¿no? De Sí. la sobrevivencia del papel. Lo que pasa es que la lectura en papel implica hasta una actitud física diferente a cualquier medio digital, ¿no? Entonces, es casi un gesto monacal, digamos, ¿no? Uno tiene esa imagen de la vela, el libro y el lector, Sí. ¿no? Que es tan tradicional, que los medios nos han sacado, es decir, los medios diversos, digamos, nos han sacado de ese ensimismamiento que requiere la lectura. Entonces, a mí me parece que la pandemia contribuyó también a la supervivencia del libro de papel, que no va a desaparecer nunca. Mientras haya árboles va a haber libro de papel, por suerte. Bueno, pero además hay, creo yo, corríjame, a ambos le pregunto, una posibilidad de autogestión para publicarse las propias novelas, ensayos, poesía de los autores que antes estaba dominado todo por la industria de las editoriales. Hoy hay alternativas, nos hemos acostumbrado a, como sea, con rudimentos precarios, a autogestionarnos en todos los sentidos, también culturalmente. Viste que tenemos la feria grande, Sí. digámoslo, pero tenemos una feria, una feria alternativa, digamos, Sí. donde vienen las pequeñas Las editoriales, editoriales, sí. chicas, y cuando uno se junta con la gente, todos trabajamos igual. Lo pienso como editor de una de esas editoriales muy chiquititas, y uno se da cuenta que trabaja igual que con los demás, ¿no? Que todos nos relacionamos con el que escribe de la misma forma, pagamos de la misma forma, renegamos con las mismas cosas, somos tres. Es decir, hay una especie de necesidad de movimiento alrededor de la producción, digamos, la producción escrita. Gonzalo hablaba de que, bueno, que él, como tiene acumulados algunos años en su historia, tiene la lectura de esto desde una perspectiva más tradicional. Pero yo veo que en los jóvenes hay una necesidad de volver a la lectura. Por lo menos lo observo en mis hijas, ¿no? Que una tiene apenas 20 y otra 27, y están todo el tiempo en la búsqueda, sobre todo de libros tradicionales, Sí. aquella literatura clásica, que a veces ni se consiguen los libros, Sí, ¿no? claro. Tienen que andar rastreándolos. Seguramente, sí. Es eso, digamos. La literatura, digamos, desde que existe siempre implicó el requerimiento sobre el lector, ¿no? Entonces ha tenido épocas también. Entonces a mí me parece que en estos tiempos el acceso no solamente al papel, sino a los otros medios, ha facilitado, digamos, la lectura. En términos de que hemos superado una vieja disputa, digamos, una vieja polémica de los 90, de los 2000, que si la gente leía más o leía menos. A mí siempre me pareció que se leía más. Se leía distinto y se leía en otros sistemas, pero se leía cada vez más. Entonces, me parece que hay como un resurgimiento y una necesidad cultural de lectura, y por suerte, bueno, estamos más o menos preparados para responder a eso, ¿no? Desde distintos lugares. Claudio, vos sos periodista también y además un gran consumidor de cultura. ¿Ves un fenómeno de crecimiento de expresiones locales, sobre todo? Sí, se nota bastante. En el caso, por ejemplo, del consumo musical actual, creo que hay un paralelismo, ¿no? Que se nota con la literatura también, en el sentido esto de acceder a lo virtual y al consumo de música de manera virtual. Y sin embargo, aunque es muy popular y muy masivo el consumo virtual de la música, notamos que
cada vez más gente joven, lo vemos en las ferias nosotros, ¿no? Cada vez más gente joven está apareciendo con mucha curiosidad a ver por primera vez o a redescubrir el formato físico para escuchar música, que puede ser un disco de vinilo, puede ser un CD, puede ser un cassette que le llama mucho la atención a los chicos más jóvenes, por ejemplo, o un VHS, ¿no? Ver que una película está en una caja con cinta adentro, algo que no han visto en su vida. Y me parece que si bien la virtualidad, como dice Hugo y como dice Gonzalo, ha abierto más posibilidades tal vez para los artistas o para los escritores, en el sentido de que esto de las redes permite que se conozcan más rápido sus trabajos, sus obras, porque se viralizan, etcétera. Lo que sigue siendo un poquito costoso es que esos autores o esos artistas lo puedan mostrar después en un formato físico, lo puedan plasmar, grabar, ¿no? Porque lo que sigue siendo caro es imprimir un disco de vinilo, ¿no? Para un artista. A un artista musical, por ejemplo... ¿Por qué si es caro el material? Es caro el material. Ha sido superado tecnológicamente por otros materiales más... Es que es mucho más práctica la virtualidad, lógicamente, porque hoy en día un músico compone, graba y edita en su dormitorio, por ejemplo, una canción. Lo vemos en la música urbana, cómo pululan expresiones Pero hay algo inmediatas. que pasa con el vinilo, porque he visto que grandes artistas han vuelto a editar en vinilo, porque pareciera que están incompletos, ¿no? Son exitosos, se los consumen, tienen a lo mejor... Ojalá ahora hay también como una idea instalada que lo musical está ligado con las reproducciones en determinadas plataformas, YouTube concretamente. Bueno, hemos visto artistas que metieron 30 millones de reproducciones y después, a los 2 meses... La gente se olvidó de ellos. Bueno, ¿Qué consumo es eso? Al piberío más joven, digamos, que por ahí tiene una curiosidad sobre esto, siempre a mí me gusta decir humildemente que tienen que entender que un artista, cuando graba un disco, por algo pone la canción 2 después de la canción 1, por algo pone la canción 5 después de la 4, ¿no? Porque la idea que tiene el artista cuando concibe la obra y cuando la edita es que el consumidor la escuche completa. Es una obra el disco completa. de manera completa. Claro, es una obra. a mí me costó trabajo entender cuando los artistas te decían, este trabajo es conceptual. ¿Qué significa eso? Claro, bueno, que hay un concepto obvio. detrás. Más allá de que la canción sea buena y lo que diga la letra de la canción, hay un concepto en la concepción del disco. En ese sentido, Guillermo, hay también posturas, por ejemplo, de los sellos discográficos que han estado como a la deriva con el advenimiento de lo virtual, acostumbrados a vender discos, CDs, cassettes, etcétera, que bueno, ahora están buscándole la manera de aprovecharse de la parte snob del fenómeno, ¿no? Entonces, los sellos discográficos, ¿qué hacen? Bueno, vamos a reeditar todos los discos que no salieron en vinilo en su momento, en los 90, por ejemplo, cuando se dejaron de imprimir vinilos en la Argentina, reeditémoslos porque parece que la gente los está comprando. ¿Es saludable? Sí, es saludable que se vuelva al formato. Ahora, también hay que decir que hay una parte de esnobismo, pero hay una gran parte genuina de querer volver o de querer mantener, en el caso nuestro que somos más melómanos, de mantenerlo desde siempre, la idea de tomar la tapa del disco como una obra artística, porque tiene un arte de tapa muy bonito en general, un diseño, porque lo ves grande, porque tenés las letras adentro, porque las podés leer mientras escuchás el disco, y porque además hay un ritual y una pasión que es difícil de explicar. Como hay un ritual de lectura, hay un ritual de escuchar. Es que es paralelo. Fíjate que no en vano los premios que se dan se llaman disco de oro. Tiene tantos discos de oro. No dicen, no tiene tantos CD de oro. Claro. Tiene el mismo sentido, es paralelo a lo que decíamos nosotros de tener el papel, el soporte papel. Tener esto es una cosa impresionante, es hermoso realmente. Y lo que decía él, tiene agregado una serie de cosas, textos, letras de las canciones, dibujo, creación artística. Lo que decías, perdón, Guillermo, de esto, o le decía Hugo, ¿no? De la vela y el libro, ¿no? Y pasar la hoja con el dedo. En el caso de los vinilos pasa con quedarse obnubilado mirando cómo gira el disco.
Hay gente que dirá, están locos, pero es así. O sea, es mirar... Tiene un efecto hipnótico. Pero claro, porque aparte el centro también tiene un diseño de color, que a veces cuando gira te genera un efecto también, ¿no? Claro. Y entonces ver la púa cómo gira, ver cómo gira el disco, tiene su magia también, ¿no? Un hermoso ritual. Pero además Totalmente, tiene una sí. cosa, me parece a mí, el gesto que uno puede poner en paralelo de la lectura en papel y la escucha en un soporte material como un vinilo, un CD o un cassette, que a mí me encantan. También es un gesto de rebeldía, ¿no? Hay un filósofo que está de moda, que es Woo Chung Han, dice que avanzamos hacia un mundo sin cosas y que todo va a ser virtual. Bueno, no, las cosas están, digamos. Entonces, cuando no tenés las cosas, se convierten en datos. Y él hablaba, dice, antes guardábamos las fotos, ¿no?, en papel, ¿no? Y la foto que había sido tomada de una forma determinada se iba gastando con el tiempo. Ahora se ha convertido en ceros y unos y ya no tenemos más la foto. Dice, bueno, si avanzamos hacia ese mundo, empujado por el capitalismo, este gesto de lo material también es un gesto de rebeldía ante esa Sí, avance. además es tanto la lectura como el ritual de escuchar un disco, es recuperar tiempo de uno, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí está el asunto. Eso es. Que hemos entregado al sistema, Sí, ¿no? sí. A la mecánica. Parece que lo más importante es que tenés que estar haciendo cosas todo el tiempo Claro. efectivamente. para generar ingresos, ¿no? Sí, sí. Y yo advertí lo de los consumos culturales porque un par de meses atrás fue a la radio una cantante chilena que se casó con un muy reconocido cantante riocuartense que se vino a vivir a Río Cuarto. Vivió en Valparaíso y también en Santiago. Y en la radio nos dijo, ustedes no tienen ni idea la actividad cultural que tiene Río Cuarto. Yo salgo un miércoles de la noche y hay eventos. Claro. Salgo un jueves de la noche y hay eventos. Esto en Chile no existe. Es un día a la semana, los sábados, con suerte. Claro. Es la actividad cultural. Y claro, cuando vos empezás a revisar y haces la cartelera de actividades artísticas y culturales que tiene la ciudad, algo ha pasado que ha puesto en marcha a rodar esta rueda, que ojalá no se pare. corte, ¿no? Hay que recuperar las 8 horas, ¿no? Porque el día está partido en 3 ochos, ¿no? Los 8 que dormís, los 8 que trabajas si tenés trabajo, y los otros 8 que supuestamente son tuyos. Bueno, si le escapas al celular, lo tenés que recuperar en algo. Sí. También que los 8 del trabajo ahora son 10, Sí, para seguro. algunos 12, ¿no? Sí, para algunos 0. Y para algunos 0 también. Pero bueno, esos otros 8 son también como un objeto de deseo del capitalismo. Hugo, ¿te has hecho especialista en Fillol o no se puede hablar de literatura si no se tiene como imagen de referencia a Juan Fillol de Río Cuarto? Hay que leerlo, Fillo, de cualquier forma. Bueno, tiene una biblioteca y tiene un sí, puente. Faltaría una gran... no sé si una estatua o... Tiene un dos monumento. Tiene dos bibliotecas, de una Fillol. escuela. La biblioteca de... Bueno, 3 tiene. 3, claro. La biblioteca de la de la universidad. SADE se llama Fillol. Ah, la biblioteca de la SADE de la también. universidad. ¿La de la SADE tiene espacio físico también? Sí, está dentro de la Moreno. Ah, está dentro de la biblioteca. En la parte del Está fondo. Y la biblioteca personal, que cumplió un año ayer. Sí. Que lo festejamos Qué hablando de hermosa. este libro. Bueno. Que es divina. Sí. En esa historia, digamos, lo que venimos haciendo, vos decías que hay una regularidad. A mí me convocaron para hablar de Filloy en 2 series de charlas distintas, ¿no? Desde la municipalidad, precisamente alrededor de la biblioteca personal. Ya vamos por la 5ª charla. Empezamos haciendo una charla general y después decidimos partir la obra enorme de Don Juan en la primera etapa para hablar de las primeras 3 novelas, ¿no? Opolop, Staffen y la extraordinaria Caterva. Y ahora empezamos con la segunda parte, como una segunda historia, con otros 3 textos, ¿no? Para explicar un poco por dónde anda el asunto, ¿no? Porque hay textos más fáciles de acceder, material y en términos de lectura, y hay otros que son raros, como este que tenemos acá, que es Ignitus, que siempre fue un escándalo, pero que tiene una explicación. ¿Por qué fue un escándalo? Porque no es una novela tradicional, sino que tiene una forma muy particular, es decir, es una novela, siempre se discutió su género, ¿no? Es una novela. Lo que pasa es que está construida con la técnica de una tragedia griega, con todos los elementos técnicos puestos a la vista, y sin embargo, lo que está haciendo es tratando de encontrar formas nuevas de narrar, ¿no? Y lo que va a hacer en esta novela
que la discusión era esa, si era una novela o una obra de teatro. Mientras vos hablas, yo la voy a mostrar, Por favor. así la gente la tiene como referencia. Esta es la novela. Esa Sí, es la sí, novela, que es una novela del año 71 y que es el primer texto nuevo de la segunda etapa de escritura de Juan Figueroa. Eso te quería preguntar. ¿Cuánto de la literatura de Fidoy se escribió en Río Cuarto? Toda, absolutamente Estaba toda. pensando, miraba un informe de la televisión española, la televisión Madrid ha hecho un circuito cultural de los lugares que utilizó Almodóvar como locaciones. Entonces vos vas a Madrid y te llevan a recorrer los lugares. Mira, acá trabajó en Maravilloso. Fantástico. ¿Cómo no hacer esto con Filloy en Río Cuarto? Y se debería hacer, sí. Claramente. Acá caminaba, acá se sentaba, acá escribió. En Inglaterra se hace lo mismo con las tapas de los discos o los lugares icónicos donde se grabaron ciertos discos, ¿no? Entonces vos podés hacer un tour en Londres, por ejemplo, y bueno, vas obviamente a Abbey Road, seguro. a cruzar la peatonal o a la puerta del Río estudio. Cuarto no está aprovechando un potencial turismo cultural que lo podría traer Tranquilamente, sí, tranquilamente. Lo que pasa es que Filloy es como decía... Te ponen a voz de coordinador y No, yo no quiero coordinar más nada, ya está, está bien. Sí que coordinamos, pero... Es un gran especialista en Filloy. Sí, lo sé, pero es muy humilde. Profe. No, excepcional. Lo que sabe de Filloy es excepcional. Bueno, muchas gracias. El tema es que tranquilamente se podría hacer eso, ¿no? Yo te interrumpí el relato que estabas haciendo de Ignitus respecto Claro, porque era escandaloso. Sí, exactamente. ¿No? Porque siempre fue la discusión de qué era. Bueno, a mí me parece que es una novela, ¿no? Porque hace esto, y lo descubrí en las charlas, porque uno va y da la charla y aprende cosas, indefectiblemente, porque alguien te dice, vos sabés tal cosa que no sabía. Este es el primer texto nuevo de la segunda etapa. Hay mucha gente que consume Filloy, ¿recuerdo? Sí. Hay por encima de la media de cualquier lugar de la Argentina. Sí, porque hay una editorial que se ha dedicado a publicar de nuevo todo Filloy. La Unirrío. La Unirrío. La editorial de Encontrás nuevas perspectivas. Cuyo conductor actualmente es él. Exactamente, pero digo, Unirrío viene realizando una tarea muy interesante, de rescate y de apoyo a la literatura local y a las creaciones locales. Totalmente. Y el centro es Filloy, ¿no? Que era un viejo proyecto de los 90, que nos quedamos cortos porque publicamos Caterva y con eso nos arreglamos bastante para volver a hacer hablar a la literatura argentina de Filloy con su texto más importante. Y bueno, Unirrío desde hace un tiempo empezó a reeditar prácticamente toda la obra, ¿no? Toda la obra narrativa, algo de poesía, ¿no? Y es una tarea... Para vos Caterva es su obra cumbre. Hay dos Caterva. Caterva, que a mí me parece que está lejos, juega en las grandes ligas, y un texto de los 80 que es La Ambigú, que es el resultado del experimento que empieza acá, sigue en La Potra, sigue en Billy Bill y sigue en otros textos y que cuaja perfectamente el Ambigú, porque uno podría leer el Ambigú como si fuera incluso la poética de Don Juan, ¿no? ¿En alguno de sus libros trasunta el espíritu de la ciudad, de Río Cuarto? No necesariamente. No, porque te voy a decir por qué. Porque era cosmopolita también. Totalmente. Sí, ¿no? Lo que hemos dicho yo no he siempre... leído mucho, pero las cosas que he leído tenía una cosmogonía. Totalmente. Lo que pasa es que él se entendía a sí mismo como un escritor universal. Entonces, cuando vos lees la obra, no encontrás lazos entre sus textos de los 30 y la literatura argentina anterior. No tiene nada que ver, pero sí con la literatura francesa, la literatura inglesa, digamos, la literatura norteamericana, y él entra en esa tradición. Y en los 70 tiene un gesto muy interesante, digamos, que es, empieza esta experimentación, me parece a mí porque él también se da cuenta que, yo siempre lo comparo con los Beatles, ¿no? Los Beatles eran perfectos, pero eran grandes críticos de lo que ellos hacían. Entonces, esto sale y esto no. Bueno, él decidió ser el escritor que fue, digamos, críticamente. Y se dio cuenta, imagínate un tipo que tiene todavía no 40 años, escribió Caterva, una de las grandes novelas de literatura universal, te diría. ¿Qué hago? Y tengo que escribir de otra forma. Pasa 34 años escribiendo, pero sin publicar, y en los 70, esto es lo primero que aparece. Hay una experimentación... ¿Estuvo de los 40 a los 74 años sin publicar? Sin publicar un libro. Publicó cosas sueltas, ¿sí? en los suplementos literarios. ¿Eso porque él no quería o porque no encontraba editor? No, porque no quería. Porque no quiso, digamos. Porque a mí me parece que se dio cuenta que había llegado a un límite con Caterva. Es perfecta esa novela. Entonces,
no podés ir más allá. A mí me sorprende de los críticos literarios, Sí. que he visto algunos programas, que hablan de Fillol y dicen, si Fillol hubiera vivido en Buenos Aires, Sí. sería el principal escritor de la Argentina. Qué jodida que es esa afirmación, ¿no? Totalmente, digamos, porque es una Bueno, elección pero es también. que, eso pasa en todos lados, Claro. los futbolistas, los pintores. Así es. Una cosa Esta es... no sé, porque la mayoría viene del interior, se consagran en Buenos Aires, Sí, podrá pero- ser, pero si no siguen vas a siendo- Buenos Aires- siguen siendo Bueno, del interior. hasta ahora ya van los chicos de 14 años Sí, directamente a España o a Francia. Es cierto. Pero es verdad que Buenos Aires sigue siendo el culo del mundo y no hay con... Perdón, De la Argentina vendría a ser, de ¿no? la Argentina. Porque No, ya- no hay con qué darle. Sí, yo creo que los porteños también se creen de Sí. eso que usted dijo Y los- del sí, universo. sí. Pero me parece que de la Argentina sí. De al la menos. Argentina sin duda. Es decir, si un pintor quiere triunfar, tiene que exponer en Buenos Aires y después tiene que vivir en Buenos Aires. Eso es ya jodido, pero es así. Es una pena, ¿no? Porque Es una pena, podría claro tener que es otro una reconocimiento, no solo local, sino nacional. Pero Fillol. aún así, desde los 90 para acá, hay como un reencuentro. hay sí, un reencuentro sí. con él, porque hay una serie de escritores y de críticos que han hecho lecturas, ¿no? Mempo Giardinelli, bueno, Cortázar desde siempre, Rayuela, digamos, que es como una hija de Caterva, Rayuela. Rayuela tiene 7 letras, igual que todos los textos de Fillol. Todos los títulos de, todos los títulos de de Fillol los tienen libros, 7 letras. 7 letras. Y Rayuela también. Rayuela es un coincidencia o homenaje. Homenaje, de acá a la China, de acá a la China, porque se iba a llamar de otra forma y Cortázar decidió ponerle Rayuela y al medio de la novela, en el capítulo 102, 106, nunca me acuerdo, hay un episodio donde uno de los personajes dice, bueno, la literatura francesa está muy bien, pero no tienen un Fillol que les escriba Caterva. ¿Qué será de Fillol? Dice Oliveira, y la maga dice, no puede saber quién es Fillol. Y en el texto siguiente, que es 82 modelo para armar, vuelve a aparecer Fillol. O sea, Rayuela es un homenaje a Fillol y a Caterva. Y vuelve a aparecer en una poeta rosarina que se llama María Negroni, en un libro exquisito que se llama Islandia, en un poema que alguien me acerca y me dice, pero este es Fillol. Y efectivamente, es un poema que habla de la Caterva, no lo nombra por supuesto, pero si leíste Fillol te das cuenta que es él. Y cuando uno relee el libro en esa clave, uno se da cuenta que hay un estilo de Fillol en esa poeta, ¿no? Pero es de hace un par de años, ¿no? Sí. María Negroni. Hay que hacer turismo literario con la obra de Fillol en Yo creo Río que sí. Cuarto. Hay que llevarlo Con a los lugares Caterva donde no se estuvo. puede porque no hay más tren. Claro, hay que traer Caterva tren. empieza Pero empieza los en Río lugares Cuarto, existen pero es un todavía. viaje hasta Córdoba. Claro, sí. Gonzalo nos ha traído su último trabajo, muchas gracias, La embestida del gato, que tiene mucha referencia, por lo que no he leído el libro, pero sí por lo que ha contado en los medios, de una historia triste de la ciudad de Río Cuarto, de un protagonista tristemente célebre, a eso me refiero, durante la dictadura. Así es. Así que es una oportunidad excepcional. Está en las librerías, ¿verdad? Está en las librerías, claro. Bueno, es buena excusa para preguntarle si hay un caudal poético, de ensayo, de ficción, de novela en Río Cuarto, muy prolífico por estos días de autores locales. Hay como Sí, es una cosa manantial nuevo que hay ahí. que celebrar. Sí, Hay que celebrar, están apareciendo escritores, muchos, y nuevos y buenos. Entonces esto es una cosa, bueno, por lo menos yo soy presidente de la SADE, para la SADE es un y en algún un otro enorme tiempo orgullo. lo escuché quejarse de que no tenían lugar en los anaqueles para exhibirse la literatura local. ¿Ha cambiado eso un poco, Gonzalo? No ha cambiado tanto. Las librerías se resisten a poner un lugar específico donde estén todos los Una autores. góndola de los autores locales. Exacto, que es lo que le venimos pidiendo desde las ADES desde siempre. ¿Y eso por qué? Y porque, no sé, será porque no vendemos lo que venden otros, o será porque tienen algún compromiso con editoriales de Buenos Aires, o será, no sé, realmente, pero tiene que haber un motivo y no logramos descubrirlo. Sí hay algunas librerías que ponen un sector, digamos, para autores locales. Por caso la del shopping, la nueva del shopping,
que tiene un lugar especial para los autores Bueno, de a locales. poco hay que seguir machacando. Y también hay una librería en nuestra ciudad que no acepta libros de autores locales. Es una que se llama Jenny. Que es una... Que es Es extranjera. Es extranjera. Claro. Es extranjera. Sí, bueno, es un Eso podría supermercado. arreglarse con una ordenanza, ¿no? Un Que si se autoriza supermercado. la habilitación de una librería, tiene que ponerse Debería hacerse. un espacio mínimo para los autores locales. Claramente, ¿no? sí. No sería un mal condicionante. Estaría No le muy costaría bueno. nada tampoco, ¿no? Ya mismo voy a planteárselo al Consejo Deliberante. No, es que habría que hacerlo por ordenanza. Sí, sí. Hay una ordenanza de protección del libro que es en función de la cual se creó la Feria del Libro. No, eso está muy bien, pero si no se condiciona... Que ya podemos adelantar que este año va a ser del 31 de octubre al 5 de noviembre. ¿En el Andino? No, ¿No? no. La idea es hacerlo en el Viejo Mercado. Ah, en el Viejo Mercado. Va, el Viejo Mercado y la parte entorno, y sí, toda sí, la que hace calle, la calle la calle que central. circula separando el Viejo Mercado del Consejo Deliberante. Bueno, un lugar nuevo, porque no hace mucho No, que... alguna vez se hizo ahí. las primeras se hicieron allí. Ajá. Y las alternativas también. Y las alternativas también. Sí. Y las alternativas también. Sí. Bueno, lo que no hay, corregime si me equivoco, un lugar de venta de discos de vinilos nuevos en Río Cuarto, o sí, Sí, hay. es el mismo lugar que acaba de nombrar. El mismo lugar que Gonzalo. acaba de nombrar, Sí, que estamos. pero debo decir que lamentablemente los precios son astronómicos. No sé cuál será su parámetro. Si es que quieren acercar el formato de vinilo a la gente, están muy lejos. Ah, ¿no? ¿sí? Porque precios... ¿Qué precio? No, está exageradamente encima del precio De valor del medio, mercado. del valor del mercado que se consigue comprando online, por ejemplo, ¿no? Digo, O ya en que- Buenos Aires. Claro, ya que está la posibilidad de ir a comprarlo físicamente, porque que por lo menos que esté al mismo ¿Estamos precio. hablando de vinilos nuevos o vinilos, Sí, vinilos nuevos. de temas nuevos, editados de música Sí, nueva? hay reediciones de obras antiguas y hay mucho vinilo nuevo. ¿Cuánto de cuesta? artistas ¿Cuánto nuevos. más de cuánto no hay que pagar un disco? Es un muy vinilo? relativo, muy muy difícil de depende del decir, autor. pero porque depende del artista, depende de qué tipo de edición es, si es un artista nuevo, si es un artista clásico, pero bueno, digamos que el promedio anda hoy en día de un disco nuevo entre 10 y 15 mil pesos. Muy por encima es más complicado de acceder y hay un gran mercado del usado que va y viene todo el tiempo por las redes, en la feria por supuesto, que tenemos mañana, que lógicamente va desde los 400 pesos hasta los 10.000, por decir algo. Bueno, un libro está... Los libros, algunos están 8, Sí. 8, 9, 10 mil pesos. pesos. Sí. Sí. Ni hablar de aquellos que vienen con el tanque de las editoriales, ¿no? Detrás. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana, Claudio, en el Galpón Blanco? Bueno, a las 15:30 esperamos a toda la gente que se dé una vuelta, que tenga curiosidad, que tenga ganas de revolver un poco discos, ver cómo son los Ahí formatos. estamos viendo algunas imágenes de ediciones anteriores. Es la anterior, exactamente. Esa es la anterior. La octava. Esta es la Sí, sí, sí. novena. Sí, muchísima gente fue al Galpón Blanco. Es lindo porque es un lugar donde habitualmente la gente anda paseando. Qué lindo puede curiosear. ese acto de tac, 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 pasar discos se le para llama- ver si se le encontramos llama lo que digging, gusta, ¿no? se le llama digging, ¿no? En el Digging mercado. tiene un Digging nombre. sería como buceando, buscando, Ajá. ¿no? Hurgando. Bueno, y esas fotos son lógicamente de la feria anterior. 15:30, 20:30. Los esperamos ahí. Va a haber una cantina. La gente de Tentaciones Dulces y Saladas nos va a acompañar. Bien. Y va a haber cosas ricas para comer. ¿Y algo esos para tomar. vinilos son de coleccionistas que lo ponen a la venta? Son vendedores de discos de vinilo de forma virtual, online. Algunos tienen su showroom, su lugar para la venta en sus casas. No aquí en Río Cuarto, sí en Córdoba, porque hay muchos vendedores de Córdoba que van a Y venir. hay nuevo y usado. De las dos cosas. Hay nuevos, usados, mucho usado, mucho nuevo. Vos nos contabas el otro día en la radio que hay una comunidad de consumidores de discos en vinilo que está creciendo cada vez más, cada vez más. Acá hay dos que tienen muchos discos. Bueno, de hecho, en las redes, bueno, en Facebook, por ejemplo, hay ferias virtuales donde se intercambian discos, se ponen a la venta, hay compraventa permanente, se exhiben, se ponen los precios, se contactan entre ellos y ese movimiento es permanente, minuto a minuto te diría. Le ponen feria de vinilo, pero va a haber No, de todo. de todo, ¿no? Tendría que ser formato físico, pero no llama tanto la atención, Sí, ¿no? claro, es muy complejo para venderlo. Claro, CDs, cassette, VHS, DVDs. Todavía Magazine nadie se animó a llevar
porque creo que nadie tiene, tal vez. Tengo en ¿no? mi casa ¿Vos magazine. ¿Tenés magazine? Tengo en mi casa magazine que mi papá compraba. Mirá. Tengo un par de Bonnie M, por ejemplo. Muy bien, claro. Y claro, es que entre el 75 y el 80 estaba como el furor del magazine, ¿no? Venían los reproductores de los autos, Efectivamente, en los autos. Mi papá tenía un comercio que ponían música en magazine, en una heladería en Huenca y ponían música en magazine. Y se escuchaban varios. Emile Rousseau. Claro. Lo hemos escuchado 25.000 veces. Me sé los temas de Emile Rousseau. Bueno, pero y lo que no hay es reproductores de magazine, ¿o sí? Hay restaurados, ¿no? Hay restaurados. Sí. No es algo que se vuelve a fabricar, creo. Es entrada libre, o sea que es un paseo, se puede ir a pasear y ver discos. Y añorar tiempos pasados que están volviendo, por otra parte. Bueno, ya que no hay disquerías físicas a buen precio, buenas son las ferias. ¿Y qué pasa con las fonolas? No existen más, pero los Winco existen todavía. Sí, bueno, hay un revival también de eso, ¿no? ¿Ah, sí? Muchos técnicos que se están encargando de volver a dar vida a los combinados, a los Wincofones. Hay una versión digital ahora, ¿es lo mismo o no? Están digitalizados, he visto que es el mismo, la misma calidad sonora que los antiguos discos. Bueno, si está digitalizado ya no es analógico, así ya que no es analógico. Hay una discusión. Es una falsa. Hay toda una discusión. Una eterna discusión. ¿Ah, sí? Te metí el dedo arriba de la púa. Bueno, por ejemplo, yo te muestro esto, que es, por ejemplo, esta es una reedición de un disco de los Fabulosos Cadillacs, el primer disco de los Fabulosos Cadillacs del 86, salió en el 86 lógicamente, y lo reeditaron hace unos años, y la discusión de la que habla Hugo es que los sellos discográficos, advertidos de este movimiento nuevo de búsqueda de vinilos, dijeron, bueno, vamos a reeditar, pero ¿cómo reeditamos? Tomaron las bases digitales, digitalizaron el vinilo original para sacarlo nuevamente en formato vinilo. Y eso ya no es lo mismo. No es lo mismo, claro que no. No vamos a decir que suena mal, no suena mal para nada, suena muy bien, pero como dicen algunos vulgarmente por ahí, es un CD grandote, ¿no? Porque claro, no han tomado las bases analógicas donde se grabó originalmente el disco, por eso tienen tanto valor las primeras ediciones de todos estos discos reeditados, ¿no? Suena distinto. Hay un sonido diferente. Sí, es distinto, sí, claramente. Porque es una cuestión física, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la forma de reproducción. Además, porque a veces te gusta escuchar la arenita de la púa. Sí, pero además, por eso es analógico, porque la púa sigue físicamente el surco y reproduce toda la frecuencia. En cambio, el digital te reproduce ceros y unos. Entonces nunca va a armar el arco completo. Entonces está la frecuencia, pero la frecuencia siempre le va a faltar. No importa cómo corte, el poder tener el mejor reproductor de CD, nunca te va a cortar la frecuencia completa. El analógico, hasta el cassette te corta analógico. El cassette, yo soy un defensor de él, es de alta fidelidad. ¿Por qué? Porque es analógico. Tiene una frecuencia más chica, pero te reproduce la frecuencia completa. Lo que pasa es que el cassette se deteriora, ¿no? Depende de dónde lo pongas. Lo tengas guardado. Si lo metes en el auto, fuiste. Pero en una casetera más o menos, duran, doy fe. Tengo algunos que tienen 50 años. Sí, aparte si no los quemás reproduciendo. Sí. Si tenés 10, fuiste. Si tenés 10, fuiste. Ahora, si tenés 7.000... Claro, pones uno y escuchás toda la vuelta. Claro, imagínate. Bueno, nos pasa lo que tenemos muchos archivos de VHS que no lo hemos podido digitalizar todavía. Claro. Si no los viste mucho, cuando lo pones, tenés todavía, te queda. Claro. Pierde un poco la intensidad del color con tanto tiempo. Claro, pero está. Pero está ahí. No, claro. Lo que pasó está. Si hay tiempo te muestro, mirá, rápido. Tenemos. Discos que no están reeditados todavía, me corregirá Hugo, ¿no? Creo que este no está reeditado en vinilo, que es, dicen algunos, el primer disco oficial de Charly García, porque en realidad es como una despedida de las bandas de Charly García que tuvo en su pasado, en un show que se hizo a fines de los 70 en Buenos Aires, el Festival del Amor, y grabó Charly en vivo todo lo que hicieron ahí con todos sus ex compañeros, Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros, y sacaron este disco en vivo que es una rareza que no se reeditó todavía, ¿no? Y como para mostrar algo así llamativo, que has traído, por llamativo,
te muestro un disco de ahora. El arte de tapa, Bueno, por eso lo traje. bueno, ¿hace vender más discos? Y es posible. Sin duda. ¿Sí? Es posible. Sí. ¿Vos te comprás un disco porque... Yo más de una vez compraba, cuando Porque te compraba gusta lo que- discos lo que de hicieron en la joven, tapa. Por ahí compraba y ibas a mirar qué sé yo, a las casas de discos y mirabas y te gustaba mucho esa tapa. Claro. Tenía que ser de los conjuntos que te gustaban o de Claro. las orquestas que te Bueno, gustaban. si vos tenés Pero una dentro noción, de eso elegís. tenés una noción del artista que lo grabó, vas y si la tapa te convence, ¿eh? Te termina de claro. convencer. Ah, te termina de convencer. Sí, por ejemplo, este es un disco de ahora, un disco del 2021, una banda del 2021, que es una banda de Seattle, Estados Unidos, se llama Night Beats. Y para que vean parte del agregado, ¿no?, que le han hecho a esto, que tenemos, digamos, este arte de tapa, ¿no? Ah, es una obra de arte. Con mucho color. Sí, ¿Ves? claro. Y después también tenés este extra, que tienen muchos discos ahora. Ah, el disco blanco. Que, Blanco, transparente, rojo. De todo. que vienen de colores, que vienen con Verde. diseños muy, muy particulares. Y bueno, y esto es también parte de esta invitación a ir a redescubrir el formato, ¿no? No, qué lindo, qué lindo. Bueno, mañana toda la tarde. Sí, toda la tarde, 15:30, 20:30, los esperamos por ahí. Y bueno, va a haber de esto y mucho más. Bueno, ¿todos estos son tuyos? Estos son míos, sí, sí. Bueno, Sí. hay mucha plata ahí, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Por ahí mi familia va a tener su jubilación En asegurada. disco, en disco. Asegurada, Está muy bien, está muy bien. Pensando siempre que me vaya yo primero, ¿no? Sí, claro. No tenés Que no es el anhelo de nadie. No sé, claro. no sé. No, quédate tranquilo. No, pero es muy lindo además. Vos te encerrás y te pones a escuchar música. ¿Te gusta esa rutina de...? Sí, está bueno. Lo que pasa es que a veces es difícil en casa, ¿no? Porque hay mucho movimiento en casa. mucho, Entonces, lograr ese momento de pura intimidad es complicado. Pero también porque uno tiene cuidado de no molestar a los demás, ¿no? Bueno, invitaciones para que sigamos alimentando los consumos culturales. Mira, una de las mejores cosas que hay Sí. es ponerse un disco y ponerse a leer. Ah, con servirse un whisky. Me pensé que me iba a decir... No. Va de la mano, No, por supuesto que me sirve un whisky también. Bueno, no. El editorial de la universidad, ¿por dónde anda? Andamos recuperando lo que debemos, es decir, lo que ha quedado comprometido y tenemos que mover, digamos, y se van acumulando otras cosas. Vamos, despacio, pero vamos. Bien, sí. bueno. Y Gonzalo, próxima actividad de la biblioteca que tiene... La próxima todas las semanas actividad tiene- de la biblioteca es el próximo lunes. Sí. Viene la escritora Basterrica, Ajá. Fantástico. la autora de Cadáver Exquisito. Ujú. Va a estar dando una charla en la biblioteca. Dando una charla en la biblioteca. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, creo recordar. Bien, buenísimo. Es para felicitar lo que está haciendo la biblioteca, ¿no? Hay un reimpulso de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que además es una institución con peso histórico. La en más Río Cuarto. antigua de la ciudad. Es más antigua incluso de las instituciones, digamos, no Y está públicas. colaborando la gente, se está haciendo socio, Sí, respetan, sí, cuidan los sí. libros, los devuelven. Sí, mucho. Realmente Van a estamos- leer ahí a la... Hay mucha gente leyendo en la biblioteca todas las tardes y por la mañana no voy porque estoy trabajando, pero sé que también va gente. Van las escuelas, hay, digamos, visitas de grados enteros de las escuelas y nuestros bibliotecarios les dan una explicación de qué es una biblioteca, etcétera. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido, porque además nos permitió escapar de la rutina de los debates que todos los días damos, de temas que son para resolver en la ciudad de Río Cuarto. Esto es para celebrar. Seguramente. Que Un haya placer. un reverdecer de los consumos culturales en Río Cuarto y que resistan los viejos esquemas de ofrecernos cultura, el libro de papel, los discos de vinilo, también es para celebrarlo. Gracias, Hugo, muy amable. Muchas gracias. Gonzalo, Claudito, toda la suerte. Mañana va a estar lleno de gente. Gracias. Muy amable. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes con otro debate de Así son las cosas. No nos va a quedar otra el lunes que analizar lo que pasó en Las PASO, así que los esperamos por aquí. Hasta el lunes, buen fin de semana.